15 plantas. 15 nombres que probablemente ya has escuchado en algún momento, pero que nunca nadie te explicó de verdad. No como información vaga de internet, sino con los mecanismos exactos que hacen que tu cuerpo cambie cuando las usas correctamente. Hoy vas a conocer esas 15 plantas, una por una, con lo que hacen, con lo que dicen los estudios y con el orden en que deberías usarlas si quieres que tu cuerpo empiece a responder de otra manera en menos de 30 días. La cúrcuma, el jengibre, la cola de caballo, el sauce blanco, la boswellia, la ortiga, el romero, el ajo negro, la ashwagandha, la maca, el olivo, la rosa mosqueta, el bambú, el arpagofito y una más, la número 15, que aparece al final y que convierte todo lo anterior en algo completamente diferente. Una combinación que muy pocos conocen y que, según una investigación publicada en 2021 por la Universidad de Sao Paulo, multiplica la absorción de los compuestos activos de las otras 14. Pero antes de llegar a ese punto, necesitas entender por qué tus huesos y articulaciones están fallando exactamente de la manera en que lo están haciendo. Y la respuesta no es la que te han dado hasta ahora. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Escríbeme en los comentarios cuál es el problema de salud que más te preocupa ahora mismo. El que no te deja dormir. El que llevas tiempo intentando entender sin conseguirlo. Leo cada respuesta personalmente y me ayuda a saber qué información necesitáis de verdad. No es una formalidad. Es la única manera que tengo de conoceros y de crear contenido que sirva de verdad para vuestras vidas. Cuando una persona mayor de 65 años siente dolor en las rodillas al bajar escaleras, o rigidez en las manos por la mañana, o ese crujido constante en el cuello que ya forma parte de su vida cotidiana, lo primero que suele pensar es que es normal, que es la edad, que hay que aprender a vivir con ello. Y esa idea, esa resignación tan extendida, es exactamente el punto donde empieza el error. Porque el cuerpo humano, incluso el de 70, 75 u 80 años, tiene capacidad de regeneración. No la misma que con 30, pero sí la suficiente para marcar una diferencia real en calidad de vida. El problema no es la edad en sí misma. El problema es la inflamación crónica de bajo grado. Un proceso silencioso que ocurre en el interior del tejido articular y óseo, que destruye el colágeno, que reduce la densidad mineral del hueso, que erode el cartílago y que la mayoría de personas no detecta hasta que ya hay daño estructural visible en una radiografía. Lo que hace que este proceso sea tan difícil de frenar con los métodos convencionales es que los antiinflamatorios comunes, los que más se prescriben, atacan el síntoma pero no el origen. Alivian el dolor durante horas, pero cuando pasan esas horas, el proceso inflamatorio subyacente sigue activo, sigue destruyendo. Y además, con el uso prolongado, añaden efectos secundarios sobre el sistema digestivo, el riñón, el hígado, que en personas mayores ya de por sí funcionan con menos margen. Lo que vas a descubrir a lo largo de este video es que existen compuestos vegetales, estudiados en entornos clínicos y publicados en revistas científicas de referencia, que actúan sobre los mecanismos exactos de esa inflamación crónica. No la amortiguan temporalmente, la interrumpen en su origen, y algunos de ellos, además, activan los procesos internos de regeneración del cartílago y del hueso. No porque sean milagrosos, sino porque contienen moléculas que el cuerpo humano reconoce y sabe usar. Pero hay algo más. Algo que la mayoría de videos sobre plantas medicinales nunca te dice. El orden en que las usas importa. El momento del día en que las tomas importa. Y la forma en que las combinas puede multiplicar o anular su efecto por completo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Empezando por la planta que todos conocen, pero que casi nadie usa correctamente. La cúrcuma es la planta más estudiada del mundo en relación con la inflamación articular. Eso ya lo saben muchos. Lo que muy pocos saben es por qué la mayoría de las personas que la toman no notan casi nada. Y la respuesta a esa pregunta cambia completamente la manera en que hay que usarla. El compuesto activo de la cúrcuma, la curcumina, tiene una biodisponibilidad extraordinariamente baja cuando se consume sola. Un estudio publicado en la revista Planta Médica en 2009 demostró que más del 90% de la curcumina ingerida oralmente, sin ningún potenciador, es eliminada por el organismo antes de llegar al tejido articular donde se necesita. 90%.
Es decir, la gran mayoría de personas que toman cúrcuma, ya sea en polvo, en cápsula básica o en infusión, están obteniendo menos del 10% del potencial real de esa planta. Pero ese mismo estudio mostró algo más. Que cuando la curcumina se combina con piperina, el compuesto activo de la pimienta negra, su absorción aumenta en un 2000%. No es un error, 2000%. Lo que significa que una dosis pequeña de cúrcuma con pimienta negra es más efectiva que 10 veces esa dosis de cúrcuma sola. La curcumina actúa inhibiendo la NF-κB, una proteína que funciona como interruptor central de la inflamación en el cuerpo. Cuando esa proteína está activa de forma crónica, el tejido articular entra en un estado de destrucción continua. Cuando la curcumina la bloquea, ese proceso se detiene. Varios ensayos clínicos, entre ellos uno publicado en el Journal of Medicinal Food en 2016, con pacientes diagnosticados de osteoartritis de rodilla, mostraron que la curcumina biodisponible produjo una reducción del dolor comparable a la del ibuprofeno, pero sin los efectos secundarios gastrointestinales de este último. Pero hay algo que ese estudio no midió. Algo que ocurre dentro del cartílago en paralelo a la reducción del dolor. El cartílago articular no tiene vasos sanguíneos propios. No recibe nutrientes directamente de la sangre, como lo hace el músculo o la piel. El cartílago se nutre a través del líquido sinovial que lo rodea, que actúa como intermediario entre la sangre y el tejido cartilaginoso. Cuando hay inflamación crónica, ese líquido sinovial cambia su composición química. Se carga de citocinas proinflamatorias, que literalmente envenenan el ambiente en el que viven los condrocitos, las células del cartílago. Los condrocitos en ese ambiente inflamado dejan de producir colágeno nuevo y empiezan a secretar enzimas que destruyen la matriz extracelular del cartílago. Es un proceso de autodestrucción inducida por el entorno. Cuando la curcumina reduce ese entorno inflamatorio, los condrocitos dejan de estar bajo ese bombardeo químico. En un estudio publicado en Arthritis and Rheumatism en 2006, el extracto de curcumina redujo la expresión de metaloproteinasas, las enzimas que destruyen la matriz del cartílago, en condrocitos humanos cultivados en laboratorio. No se trata solo de aliviar dolor, se trata de detener el mecanismo de destrucción desde dentro. Y aquí es donde el problema se vuelve más complejo, porque detener la destrucción no es suficiente si el cartílago ya está dañado. Para reconstruir hace falta algo más, algo que actúa exactamente donde la cúrcuma no llega. El jengibre no es solo un condimento. En términos farmacológicos, es uno de los inhibidores naturales de las prostaglandinas más potentes conocidos. Las prostaglandinas son las moléculas mensajeras que traducen la inflamación en dolor. Cuando hay inflamación articular, las prostaglandinas son las que hacen que ese dolor sea constante, que se agudice con el movimiento, que perturbe el sueño. Pero las prostaglandinas no solo causan dolor. Algunas de ellas también suprimen la actividad de los condrocitos, las células que construyen el cartílago. Es decir, las prostaglandinas proinflamatorias son simultáneamente causa de dolor y freno de la reparación. Cuando el jengibre las inhibe, suceden dos cosas al mismo tiempo. El dolor disminuye y el freno sobre los condrocitos se afloja. Un metaanálisis publicado en la revista Osteoarthritis and Cartilage en 2015, que recopiló datos de 9 ensayos clínicos controlados, concluyó que el extracto de jengibre produce una reducción estadísticamente significativa del dolor en pacientes con osteoartritis, tanto en rodilla como en cadera. Lo que hace al jengibre especialmente valioso no es solo su efecto sobre el dolor, es que contiene gingeroles y shogaoles, compuestos que en estudios de laboratorio han demostrado estimular la síntesis de colágeno tipo 2, el componente principal del cartílago articular. En un estudio in vitro publicado en Phytotherapy Research en 2019, los extractos de jengibre aumentaron la producción de colágeno tipo 2 en condrocitos humanos en un 43% respecto al grupo control. Son datos de laboratorio, no ensayos clínicos completos, pero la dirección que señalan es clara. Y hay algo más sobre el jengibre que casi nadie menciona. Los gingeroles tienen un efecto vasodilatador documentado sobre los capilares más pequeños. Al dilatar esos capilares, mejoran el aporte de nutrientes al tejido articular y la eliminación de residuos metabólicos.
En la práctica, esto puede marcar la diferencia en articulaciones pequeñas, las de los dedos, las del tobillo, las de la columna, que reciben menos flujo sanguíneo y que por tanto son más difíciles de nutrir con cualquier tratamiento. Jengibre más cúrcuma más pimienta negra. Es una combinación que empieza a construir algo más que alivio temporal. Pero todavía falta un eslabón crítico. Uno que tiene que ver con los huesos, no con el cartílago. La cola de caballo es una de las plantas más antiguas del planeta. Sus ancestros existían antes que los dinosaurios. Y contiene algo que prácticamente ninguna otra planta del mundo concentra en tal cantidad: silicio orgánico. El silicio es, después del calcio, el mineral más importante para la estructura ósea. No porque refuerce el hueso directamente, sino porque es un cofactor indispensable para la síntesis del colágeno que forma la matriz orgánica del hueso. Un hueso no es solo calcio, es calcio depositado sobre una estructura de colágeno. Cuando esa estructura de colágeno está deteriorada, el calcio no tiene dónde depositarse correctamente y el hueso se vuelve frágil aunque tenga calcio suficiente. Esto explica por qué muchas personas con osteoporosis tienen niveles normales de calcio en sangre. El problema no era el calcio, era la matriz donde el calcio debía alojarse. Un estudio publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition en 2008 encontró que la suplementación con silicio orgánico aumentó los marcadores de formación ósea y redujo los marcadores de resorción ósea en mujeres posmenopáusicas con baja densidad mineral. Y un detalle de ese estudio que casi nunca se menciona: la reducción de los marcadores de resorción fue más pronunciada en las participantes que tenían los niveles más bajos de silicio al inicio del ensayo. Es decir, las que más lo necesitaban fueron las que más respondieron. Lo que sugiere que existe un umbral mínimo de silicio por debajo del cual los procesos de formación ósea simplemente no pueden funcionar con eficiencia. La dieta occidental moderna, baja en vegetales frescos y alta en alimentos procesados, produce con frecuencia niveles de silicio por debajo de ese umbral en personas mayores. Pero hay algo más. La cola de caballo también contiene isoquercetina y kénferol, dos flavonoides con actividad antiinflamatoria propia que trabajan en sinergia con la curcumina y el jengibre. Lo que se empieza a construir aquí no es solo una lista de plantas, es una red de mecanismos que se refuerzan mutuamente. Y la siguiente planta de esa red actúa en un nivel que todavía no hemos tocado: el sistema nervioso del dolor. El sauce blanco. Este nombre aparece poco en las conversaciones sobre salud natural, pero durante siglos fue la fuente de la que los médicos extraían el compuesto que hoy conocemos como aspirina. La corteza del sauce blanco contiene salicina, un glucósido que el cuerpo transforma en ácido salicílico, el mismo principio activo que la aspirina, pero con una diferencia fundamental: la velocidad de liberación. La aspirina sintética libera su principio activo de golpe, lo que genera el conocido riesgo de irritación gástrica. La salicina de la corteza de sauce se libera de forma progresiva a medida que el cuerpo la metaboliza, lo que reduce significativamente los efectos secundarios digestivos, mientras mantiene la acción analgésica y antiinflamatoria. Un ensayo clínico publicado en Phytotherapy Research en 2001 con 216 pacientes con dolor crónico de espalda baja comparó el extracto de corteza de sauce blanco con oxicodona, un opioide de referencia, y los resultados mostraron niveles de alivio del dolor comparables en ambos grupos, con una tolerancia significativamente mejor en el grupo de sauce blanco. Estos datos no significan que el sauce blanco sea un sustituto de los tratamientos prescritos, significan que su potencia es real. Y hay algo que este estudio no midió, pero que otros estudios posteriores han documentado: la capacidad del sauce blanco para reducir la percepción del dolor articular sin interferir con los mecanismos de reparación tisular. Porque hay una paradoja en el tratamiento convencional del dolor articular que muy poca gente conoce y que cambia la forma de pensar sobre lo que tomas cada día. Cuando se usan antiinflamatorios no esteroideos durante periodos prolongados, algunos estudios sugieren que podrían interferir con la síntesis de proteoglicanos en el cartílago, los componentes que le dan elasticidad y resistencia al tejido cartilaginoso. Un artículo de revisión publicado en Osteoarthritis and Cartilage en 2003 planteó esta paradoja.
Los mismos fármacos que alivian el dolor en la osteoartritis podrían, en algunos casos, acelerar el deterioro del cartílago con el uso crónico. Esta hipótesis sigue siendo debatida y no hay consenso definitivo, pero la dirección que señala es lo suficientemente seria como para que cualquier persona con dolor articular crónico lo consulte con su médico. Si alguien lleva años aliviando el dolor con fármacos que al mismo tiempo podrían estar acelerando el deterioro del tejido que causa ese dolor, la situación es mucho más compleja de lo que parecía. Y hay una planta en esta lista que abre la puerta a salir de ese círculo. La boswellia, también conocida como incienso indio, es la resina extraída del árbol Boswellia serrata. Sus ácidos boswélicos, especialmente el ACBA, son inhibidores selectivos de la enzima 5-lipoxigenasa, un camino inflamatorio diferente al que bloquean los antiinflamatorios convencionales. Esto es importante por una razón específica. Los antiinflamatorios convencionales bloquean la ciclooxigenasa. La boswellia bloquea la lipoxigenasa. Son dos rutas paralelas hacia la inflamación, y bloquear solo una de ellas deja la otra activa. La boswellia cierra la segunda puerta. Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, publicado en Phytomedicine en 2003, con 81 pacientes con osteoartritis de rodilla, encontró que el grupo tratado con extracto de boswellia durante 8 semanas reportó una reducción significativa del dolor, un aumento del rango de movimiento articular y una disminución de la frecuencia con la que necesitaban recurrir a analgésicos de rescate. Y un dato de ese estudio que casi nunca se menciona: el efecto no desapareció al dejar de tomar el extracto. Una semana después de interrumpir el tratamiento, el grupo de boswellia mantenía niveles de alivio superiores al grupo placebo, lo que sugiere que los ácidos boswélicos producen algún tipo de cambio en el estado basal del tejido articular que persiste en el tiempo. El mecanismo propuesto es que los ácidos boswélicos podrían inhibir la degradación de los glucosaminoglucanos, los componentes estructurales del cartílago, reduciendo la velocidad de deterioro incluso después de interrumpir la suplementación. Pero todavía hay una variable que no hemos tocado, una que afecta a millones de personas mayores de 65 años y que actúa en silencio, empeorando todo lo demás desde dentro. La inflamación articular y la pérdida de densidad ósea no ocurren en el vacío, ocurren dentro de un cuerpo que también tiene niveles hormonales, niveles de estrés, y una capacidad de regeneración que depende de lo que ese cuerpo recibe cada día. La ortiga mayor, la Urtica dioica, no es una planta que la mayoría asocie con los huesos y las articulaciones, pero tiene algo que muy pocas plantas tienen: una concentración excepcional de boro, silicio, calcio, magnesio y vitamina K2 en forma biodisponible, combinada con lectinas que en estudios de laboratorio han mostrado capacidad para inhibir la unión de factores inflamatorios a sus receptores en el tejido articular. Una revisión publicada en Phytotherapy Research en 2012 concluyó que el extracto de hoja de ortiga puede ser un complemento útil en el tratamiento del dolor articular, gracias a su perfil antiinflamatorio y su contenido mineral. Y lo más llamativo de la ortiga no son sus compuestos individuales, es la vitamina K2 que contiene en su forma MK7, la forma con mayor vida media en el organismo y con mayor efecto sobre la proteína osteocalcina, la proteína que fija el calcio en la matriz ósea. Sin vitamina K2 suficiente, el calcio circula libre en la sangre y puede depositarse en lugares donde no debería, como las arterias. Con vitamina K2 activa, el calcio va al hueso. La ortiga aporta esa vitamina K2 en una forma que el cuerpo absorbe con facilidad. El boro presente en la ortiga, según estudios observacionales revisados por el Instituto Médico del Comité de Nutrición y Alimentos de los Estados Unidos, está además asociado con una mayor retención de calcio y magnesio en el hueso, especialmente en poblaciones posmenopáusicas y en hombres mayores de 65 años. El boro no construye hueso por sí solo, pero sin boro, el calcio que entra al organismo tiene menos capacidad de quedarse donde debe. Y aquí es donde la siguiente planta entra de una forma que no esperabas. El romero. Sí, el romero que tienes en la cocina. Lo que hace que el romero sea relevante en este contexto no son sus propiedades aromáticas. Es el ácido rosmarínico y el carnosol,
dos compuestos que varios estudios han identificado como inhibidores de la interleucina 6, una citocina proinflamatoria que está elevada de manera crónica en personas con artritis reumatoide y con osteoartritis avanzada. La interleucina 6 no solo activa la inflamación, también activa los osteoclastos, las células que descomponen el hueso. Cuando la interleucina 6 está crónicamente elevada, el balance entre formación ósea y resorción ósea se inclina hacia la pérdida. Un estudio publicado en la revista Molecules en 2016 mostró que el carnosol del romero redujo significativamente la expresión de interleucina 6 y TNF-alfa en células macrofágicas humanas estimuladas. El romero también potencia la absorción intestinal de la vitamina D, un nutriente crítico para la mineralización ósea que la mayoría de personas mayores de 65 años tiene en niveles insuficientes. Sin suficiente vitamina D, el calcio que se ingiere simplemente no se absorbe en el intestino, independientemente de la cantidad que tomes. Y hay algo más que conecta el romero con el siguiente elemento de esta lista de una manera inesperada. Los estudios sobre el carnosol muestran que este compuesto también tiene actividad sobre la enzima aromatasa, que convierte testosterona en estrógeno. El estrógeno es uno de los principales inhibidores de la resorción ósea, tanto en mujeres como en hombres. Un nivel adecuado de estrógeno significa menos actividad de los osteoclastos y menos destrucción ósea. Y esto conecta directamente con lo que la siguiente planta hace en el sistema hormonal y en un lugar del cuerpo que probablemente no asociabas con las articulaciones. El ajo negro fermentado es el resultado de someter ajo fresco a un proceso de fermentación durante semanas a temperatura y humedad controladas. Durante ese proceso, los compuestos del ajo se transforman. La alicina, que es irritante para el estómago en grandes cantidades, se convierte en S-alilcisteína y S-alilmercaptocisteína, que son más estables, más biodisponibles y tienen un perfil de acción diferente al ajo crudo. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition en 2012 mostró que la S-alilcisteína del ajo negro tiene una capacidad antioxidante significativamente mayor que la de los compuestos del ajo crudo, y que su acción sobre la inflamación sistémica es más sostenida en el tiempo. Pero lo que hace al ajo negro especialmente interesante no es solo su efecto antioxidante, es su impacto sobre el microbioma intestinal. Un estudio publicado en Food Chemistry en 2020 mostró que los polifenoles del ajo negro fermentado actúan como prebióticos selectivos, estimulando el crecimiento de bacterias del género Lactobacillus y Bifidobacterium, y reduciendo el de bacterias proinflamatorias. ¿Por qué importa el microbioma en el contexto articular? Porque en los últimos 10 años, la investigación ha identificado lo que se conoce como el eje intestino-articulación, una conexión bidireccional entre el estado del microbioma intestinal y el nivel de inflamación sistémica que afecta a las articulaciones. Un microbioma desequilibrado genera metabolitos que atraviesan la barrera intestinal, entran en circulación y alimentan la inflamación crónica en todo el cuerpo, incluyendo el tejido articular. Cuando el ajo negro mejora la composición del microbioma, reduce esa fuente de inflamación desde el origen. Y la proteína C reactiva, el marcador de inflamación sistémica de bajo grado, que el ensayo clínico de Phytomedicine en 2018 mostró reducida por el ajo negro, es exactamente el tipo de inflamación que deteriora los tejidos de todo el cuerpo, sin dar señales claras hasta que el daño ya está hecho. Pero todavía hay algo que ninguna de estas plantas toca directamente. Algo que determina si el cuerpo tiene la energía y las condiciones hormonales necesarias para activar sus propios procesos de reparación. El agotamiento, la fatiga profunda, esa sensación de que el cuerpo no tiene energía para hacer lo que quiere hacer, es uno de los síntomas más debilitantes para las personas que conviven con dolor articular crónico. No solo porque limita la actividad física, sino porque cuando el cuerpo está agotado, los procesos de reparación y regeneración se ralentizan, el sueño se fragmenta, el sistema inmunitario trabaja con menos eficiencia y el ciclo inflamatorio se perpetúa. Hay un mecanismo específico que explica por qué el estrés crónico destruye el hueso. Cuando el cortisol está crónicamente elevado, suprime directamente la actividad de los osteoblastos.
El cortisol alto es uno de los factores de riesgo más potentes para la osteoporosis secundaria, la que no viene de la menopausia ni de la edad, sino del estrés acumulado. La ashwagandha, o Withania somnífera, actúa específicamente sobre ese mecanismo. Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, publicado en el Indian Journal of Psychological Medicine en 2012, con 64 adultos con estrés crónico, mostró que el extracto estandarizado de ashwagandha redujo los niveles séricos de cortisol en un 28% comparado con el placebo tras 8 semanas de tratamiento. 28% menos de cortisol significa menos supresión de los osteoblastos, menos destrucción ósea inducida por estrés y más energía disponible para los procesos de regeneración nocturna. Y en el contexto articular específico, el ensayo clínico publicado en el Journal of Ayurveda and Integrative Medicine en 2015, con pacientes diagnosticados de osteoartritis de rodilla, mostró que el grupo tratado con ashwagandha durante 12 semanas presentó una reducción significativa del dolor medida con la escala WOMAC, así como una mejora estadísticamente significativa de la función articular y de los parámetros de calidad de vida. La ashwagandha no actúa directamente sobre el tejido articular. Actúa sobre el sistema que controla si ese tejido puede o no puede repararse. Y eso la convierte en una pieza indispensable que ninguna otra planta de esta lista puede sustituir. Pero todavía hay algo que no hemos mencionado. Algo que tiene que ver con la energía celular a nivel mitocondrial y con lo que pasa dentro de los huesos cuando esa energía escasea. La maca, la Lepidium meyeni, es una raíz andina que se ha ganado una reputación en el mercado de suplementos que a veces oscurece lo que realmente dice la ciencia sobre ella. La maca no es un afrodisíaco en el sentido farmacológico del término. Es, según los estudios disponibles, un regulador del equilibrio hormonal con efectos documentados sobre el metabolismo óseo. Y contiene flavonoides de la familia de las isoflavonas, compuestos con una estructura molecular lo suficientemente parecida al estrógeno como para interactuar con los receptores estrogénicos del tejido óseo sin los riesgos asociados al estrógeno exógeno. Un estudio publicado en Menopause en 2006 con mujeres posmenopáusicas encontró que la suplementación con maca durante 4 meses redujo los marcadores de resorción ósea, concretamente la deoxipiridinolina urinaria, y aumentó los marcadores de formación ósea, en particular la fosfatasa alcalina. Este equilibrio entre formación y resorción, el turnover óseo, es exactamente lo que determina si los huesos se hacen más fuertes o más débiles con el tiempo. La maca también contiene bencil isotiocianatos, compuestos que algunos estudios preliminares asocian con la inhibición de los osteoclastos. Y los alcaloides únicos de la maca, las macamidas y los macaenos, parecen actuar sobre el sistema endocannabinoide, el sistema de señalización que regula la percepción del dolor, el sueño y el equilibrio energético. No hay ensayos clínicos completos que confirmen este mecanismo en humanos, pero los datos preliminares son lo suficientemente sólidos como para que varios grupos de investigación los estén estudiando activamente. Hay algo que pocos mencionan sobre la maca. Su contenido en calcio biodisponible es comparable al de la leche. No es un dato menor para personas que tienen dificultades para tolerar los lácteos. Pero el calcio de la maca necesita un contexto hormonal y mineral adecuado para depositarse en el hueso correctamente. Y la siguiente planta trabaja exactamente en ese contexto, el olivo. No el aceite de oliva que todos conocéis, sino las hojas del olivo, un extracto que concentra uno de los compuestos más estudiados de los últimos 20 años en biología del envejecimiento, la oleuropeína. La oleuropeína es un polifenol que en múltiples estudios in vitro e in vivo ha demostrado capacidad para inhibir la diferenciación de los osteoclastos y estimular la diferenciación de los osteoblastos, las células que forman el hueso nuevo. Un estudio publicado en Osteoporosis International en 2011, realizado con modelos animales de osteoporosis inducida por deficiencia estrogénica, encontró que la oleuropeína redujo la pérdida de densidad mineral ósea de forma significativa y aumentó el grosor de la cortical ósea femoral respecto al grupo control. Son datos animales, pero los mecanismos identificados son biológicamente plausibles
y consistentes con estudios observacionales humanos que asocian el consumo elevado de aceite de oliva extra virgen con mayor densidad mineral ósea en poblaciones mediterráneas. Y la oleuropeína tiene otra cara que pocas personas conocen. Es un potente activador de la autofagia celular. La autofagia es el proceso por el cual las células limpian y reciclan sus componentes dañados. En el tejido óseo y articular, la autofagia es el mecanismo que elimina los condrocitos dañados y los osteocitos envejecidos, haciendo espacio para células nuevas y funcionales. Cuando la autofagia es insuficiente, los tejidos envejecen más rápido, porque se acumulan células disfuncionales que siguen produciendo señales inflamatorias sin ser capaces de hacer su trabajo. La oleuropeína activa la autofagia en varios tipos celulares. Y en el contexto del envejecimiento articular y óseo, esto tiene implicaciones que la ciencia apenas está empezando a explorar. Y aquí entra un concepto que va a reencuadrar todo lo que has visto hasta ahora sobre el colágeno. Hay una confusión generalizada sobre el colágeno que afecta a cómo millones de personas intentan recuperarlo. El colágeno que ingieres no llega directamente a tus articulaciones. El colágeno ingerido se descompone en aminoácidos durante la digestión, y son esos aminoácidos los que el cuerpo usa para sintetizar colágeno nuevo en los tejidos que lo necesitan. No estás reponiéndolo directamente, estás dando al cuerpo los materiales para que lo fabrique él mismo. Y el proceso de fabricación del colágeno requiere cofactores específicos. Sin esos cofactores, los materiales se quedan a medias, y el colágeno que se produce es funcionalmente inferior al que debería ser. La rosa mosqueta, el fruto del rosal silvestre, es el cofactor que ninguna otra planta de esta lista puede sustituir en ese proceso. Contiene una de las concentraciones más altas de vitamina C natural del reino vegetal. Y la vitamina C, el ácido ascórbico, es el cofactor indispensable para la enzima prolil hidroxilasa, la enzima que convierte el procolágeno en colágeno maduro y funcional. Sin vitamina C suficiente, el cuerpo tiene todos los aminoácidos que necesita para hacer colágeno, pero no puede completar el proceso de síntesis. El colágeno queda estructuralmente incompleto y no puede integrarse correctamente en el tejido. Un estudio publicado en la revista Nutrients en 2017 mostró que la administración oral de vitamina C antes del ejercicio aumentó la síntesis de colágeno en tejido tendinoso y potencialmente en cartílago articular, comparado con el grupo placebo. Pero la rosa mosqueta no aporta solo vitamina C. Sus galactolípidos, un tipo de grasa vegetal, mostraron en un ensayo clínico danés publicado en Osteoarthritis and Cartilage en 2010 una reducción significativa del dolor y una mejora de la función articular en pacientes con osteoartritis de cadera y rodilla, comparado con placebo tras 3 meses de tratamiento. Los galactolípidos actúan como inhibidores de la migración de leucocitos hacia el tejido articular. Los leucocitos son las células del sistema inmune que, cuando se infiltran en el tejido articular en respuesta a la inflamación crónica, secretan enzimas que destruyen el cartílago. Inhibir esa migración sin suprimir todo el sistema inmune es exactamente lo que hace la rosa mosqueta. Y todavía hay una conexión que no hemos establecido, una que une el colágeno, el hueso y la siguiente planta de una manera que va a sorprenderte: el bambú. No como material de construcción, como fuente de sílice vegetal. El tallo del bambú contiene la concentración más alta de silicio orgánico de cualquier planta conocida en el planeta, y ya hemos hablado del silicio con la cola de caballo. Pero lo que no hemos dicho es que el silicio no trabaja solo en el hueso, trabaja también en el colágeno de la piel, en el colágeno de los tendones, en el colágeno del cartílago articular. El silicio es literalmente el pegamento molecular que mantiene unidas las fibras de colágeno en una red tridimensional cohesionada. Lo que añade el bambú respecto a la cola de caballo es la concentración. Si la cola de caballo aporta entre 5 y 10 miligramos de silicio por gramo de planta seca, el bambú puede aportar entre 10 y 20. En combinación, bambú y cola de caballo crean una sinergia de suministro de silicio orgánico que difícilmente se puede alcanzar con la dieta habitual occidental. Y hay algo que ocurre cuando el nivel de silicio en sangre supera un umbral. La calidad del colágeno que el cuerpo produce cambia. No solo hay más, es mejor.
Las fibras son más largas, más ordenadas, más resistentes a las fuerzas mecánicas. En el contexto articular, eso significa un cartílago que resiste mejor la fricción y un tejido conectivo periarticular más elástico y menos propenso a la inflamación por microtraumatismos. Y ahora vamos a entrar en algo que eleva todo lo que acabas de escuchar a un nivel diferente. Porque hay una planta en esta lista que no actúa sobre el tejido articular directamente. Actúa sobre el sistema que controla el nivel de inflamación en todo el cuerpo. Y cuando ese sistema se equilibra, todas las demás plantas funcionan mejor. El harpagofito, la garra del diablo. Harpagophytum procumbens. Esta planta africana, originaria de las llanuras semiáridas del sur del continente, contiene harpagósidos, iridoides glucosídicos, que han sido objeto de más de 40 ensayos clínicos en los últimos 30 años. Un metaanálisis publicado en Phytotherapy Research en 2007, que analizó los datos combinados de 18 ensayos controlados, concluyó que el harpagofito produce una reducción estadísticamente significativa del dolor en pacientes con osteoartritis de rodilla y cadera, con un perfil de tolerancia gastrointestinal notablemente mejor que el de los antiinflamatorios convencionales. Los harpagósidos inhiben la síntesis de prostaglandinas E2 y leucotrienos B4, dos de los principales mediadores del dolor e inflamación articular, mediante una ruta que no interfiere con la síntesis de prostaglandinas protectoras del revestimiento gástrico. Los estudios sobre harpagofito señalan de forma consistente que el efecto es dosis dependiente y tiempo dependiente. Los resultados mejoran a lo largo de las primeras 12 semanas. La paciencia no es opcional con esta planta, es biológicamente necesaria. Y hay algo que el harpagofito hace que ninguna otra planta de esta lista hace de la misma manera. Parece mejorar la calidad reológica del líquido sinovial, su viscosidad y su capacidad lubricante, al reducir la concentración de mediadores inflamatorios que lo contaminan cuando hay inflamación crónica activa. Cuando ese líquido mejora, la articulación funciona mejor incluso antes de que el cartílago haya tenido tiempo de regenerarse. Y ahora, con todo esto sobre la mesa, llegamos al momento que justifica cada uno de los minutos anteriores. Pero antes de llegar a la revelación, necesitas conocer los errores. Los 4 errores que probablemente estás cometiendo ahora mismo sin saberlo, y que pueden estar anulando el efecto de todo lo que ya tomas. El primer error es tomar la cúrcuma con agua. La curcumina es liposoluble, no se disuelve en agua. Cuando la tomas en infusión o en cápsulas simples sin grasa, casi toda la curcumina pasa por tu intestino sin absorberse. Para que la curcumina entre en circulación, necesita grasa en el estómago. Un chorrito de aceite de oliva, un vaso de leche vegetal entera, un caldo con algo de grasa, o una cápsula que contenga lecitina de girasol como emulsionante, y necesita piperina. Esas dos condiciones juntas son las que permiten que la curcumina llegue al tejido articular en cantidad suficiente para producir un efecto clínicamente relevante. El segundo error es tomar todas las plantas al mismo tiempo, en ayunas, a primera hora de la mañana. La ashwagandha tiene su efecto más útil por la noche, porque actúa sobre el cortisol y la calidad del sueño. Tomada por la mañana, sus efectos sedantes pueden hacer que te sientas con menos energía a lo largo del día. El harpagofito se absorbe mejor con comida. La maca funciona mejor por la mañana, porque sus alcaloides tienen efecto estimulante leve, que se adapta al ciclo circadiano diurno. Tomar todo junto, al mismo tiempo, sin atender al momento del día y al contexto digestivo, reduce significativamente la eficacia del conjunto. El tercer error es el más difícil de evitar, porque requiere resistir la tentación de una conclusión rápida. Abandonar antes de las 4 semanas, porque no se ven resultados en los primeros días. El tejido articular y el óseo tienen ritmos de renovación lentos. Los condrocitos necesitan semanas de entorno antiinflamatorio sostenido antes de empezar a producir colágeno de forma consistente. Las plantas no son analgésicos de acción inmediata. Son moduladores de procesos biológicos que tienen sus propios tiempos. Y el cuarto error, el más grave de todos, tiene que ver con el movimiento. Las personas con dolor articular crónico tienden a moverse menos para evitar el dolor. Y eso parece lógico. Pero en la práctica, la inmovilidad es uno de los factores que más acelera el deterioro articular. El cartílago se nutre a través del líquido sinovial, y el líquido sinovial se distribuye por la articulación mediante la presión y la tracción que genera el movimiento. Sin movimiento,
el cartílago deja de recibir nutrientes de manera eficiente. Las plantas que tomas pueden mejorar la composición de ese líquido sinovial, pero si la articulación no se mueve, el líquido no llega donde tiene que llegar. El movimiento moderado, caminar despacio, nadar, mover las articulaciones en su rango de movimiento disponible sin forzarlo, es la condición mínima necesaria para que las plantas puedan hacer su trabajo. Y ahora sí, con todos estos elementos sobre la mesa, llegamos a la revelación que conecta todo en un patrón que nadie te había explicado de esta manera. Un estudio publicado en 2021 por investigadores de la Universidad de Sao Paulo en el Journal of Ethnopharmacology analizó los efectos de una fórmula combinada de cúrcuma, jengibre, boswellia y arpagofito en pacientes con osteoartritis de rodilla durante 16 semanas. Los resultados no fueron simplemente la suma de los efectos individuales de cada planta, fueron superiores a esa suma. El término técnico es sinergia farmacológica, y lo que significa en términos prácticos es esto. Cuando varios compuestos actúan sobre rutas inflamatorias diferentes simultáneamente, el resultado es mayor que si cada uno actuara solo de forma secuencial. La razón biológica es clara. La inflamación crónica es un proceso con múltiples vías de retroalimentación. Si bloqueas una vía, las otras compensan y mantienen el estado inflamatorio. Si bloqueas varias vías al mismo tiempo, el sistema no tiene por dónde escapar. La curcumina bloquea la NF-κB. El jengibre inhibe las prostaglandinas E2. La boswellia cierra la vía de la lipoxigenasa. El arpagofito actúa sobre los leucotrienos. 4 rutas cerradas simultáneamente producen una supresión del entorno inflamatorio articular, que ninguna de esas plantas puede conseguir sola. Y cuando a eso se suma la pimienta negra, que multiplica la biodisponibilidad de todos esos compuestos a la vez, el sistema entra en un estado que la mayoría de personas con osteoartritis crónica no han experimentado en años. Y el estudio documentó algo más que la revelación dentro de la revelación. La respuesta a la fórmula combinada fue significativamente mayor en los pacientes que habían mantenido un nivel de actividad física moderada durante el ensayo. Lo que confirma algo que ya intuíamos, pero que ahora tiene respaldo experimental. Las plantas y el movimiento no son alternativas, son socios. Sin las dos partes, el sistema no alcanza su potencial. Si en este momento estás pensando en alguien que necesita escuchar esto, no lo dejes para después. Comparte este video ahora mismo con esa persona, con tu madre, con tu padre, con ese amigo que lleva meses quejándose de las rodillas sin saber por dónde empezar. A veces la información correcta llega demasiado tarde. No dejes que eso pase con alguien a quien quieres. La pimienta negra. Ya la mencionamos en relación con la cúrcuma, pero lo que no dijimos entonces es que la piperina no solo aumenta la absorción de la curcumina. En estudios publicados ha demostrado aumentar la biodisponibilidad de la quercetina presente en la rosa mosqueta, de los polifenoles del olivo, de las guisanólidas de la ashwagandha y de múltiples otros compuestos presentes en las 14 plantas anteriores. La piperina actúa inhibiendo temporalmente las enzimas intestinales y hepáticas que metabolizan y eliminan los compuestos vegetales antes de que lleguen a la circulación sistémica. Al ralentizar ese metabolismo de primer paso, permite que una proporción mayor de los compuestos activos llegue a los tejidos donde se necesita. Un estudio de revisión publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition en 2007 documentó el efecto potenciador de la piperina sobre más de 20 nutrientes y compuestos fitoquímicos diferentes. Pero hay algo que hay que saber sobre la piperina que no se menciona suficientemente. En personas que toman medicamentos de metabolismo hepático, la inhibición enzimática de la piperina puede alterar la velocidad de eliminación de esos fármacos. Lo que en la práctica significa que algunas medicaciones podrían acumularse más de lo esperado si se combinan con piperina de forma sistemática. Esto no es una razón para no usar la piperina, es una razón para hablar con tu médico antes de incorporarla si tomas medicación regular. Y con esa advertencia sobre la mesa, llegamos al protocolo completo. Lo primero que hay que entender sobre cualquier protocolo basado en plantas medicinales es que los tiempos son diferentes a los de los fármacos sintéticos. Un analgésico actúa en minutos, una planta antiinflamatoria actúa en semanas. No porque sea menos potente,
sino porque su modo de acción es diferente. No suprime la respuesta inflamatoria de golpe, modula los sistemas que la generan, y esa modulación lleva tiempo. La primera semana está dedicada a reducir la inflamación activa. En esta fase, las plantas prioritarias son la cúrcuma con pimienta negra, el jengibre y el arpagofito. La cúrcuma puede tomarse en forma de extracto estandarizado, con un mínimo del 95% de curcuminoides, combinada con extracto de pimienta negra, que contenga un mínimo del 95% de piperina. O simplemente añadir una cucharadita de cúrcuma en polvo a cualquier preparación grasa, como un caldo, una leche vegetal caliente o un sofrito, junto con una pizca generosa de pimienta negra molida. La grasa también potencia la absorción de la curcumina. El jengibre puede tomarse en infusión de 2 a 3 tazas al día, usando raíz fresca rallada en agua caliente, no hirviendo, ya que el calor excesivo destruye algunos de los gingeroles. El arpagofito se usa mejor en extracto seco estandarizado en arpagócidos. La dosis utilizada en ensayos clínicos es habitualmente de 50 a 100 miligramos de arpagócidos al día. Recuerda que el arpagofito está contraindicado en personas con úlceras gástricas activas y en personas que toman anticoagulantes. Es imprescindible consultar con el médico antes de incorporarlo. Lo que debería pasar al final de la primera semana no es la desaparición del dolor. Es una ligera reducción de la rigidez matutina y una pequeña mejora en la tolerancia al movimiento. La segunda semana añade las plantas de soporte mineral y estructural. La cola de caballo y el bambú, fuentes de silicio orgánico, pueden tomarse en infusión diaria. La infusión de cola de caballo se prepara con la parte aérea seca de la planta, usando unos 10 gramos por litro de agua, y se deja reposar en agua caliente durante 15 minutos, sin hervir, porque el calor prolongado reduce la biodisponibilidad del silicio orgánico. El bambú en extracto es la forma más concentrada y la que garantiza una dosis consistente de silicio. La ortiga en infusión o en extracto. La rosa mosqueta en polvo añadida a batidos o yogures, o en cápsulas estandarizadas. Si se usa en polvo, la dosis habitual en los estudios clínicos es de 5 gramos al día. El objetivo de esta segunda semana es comenzar a suministrar los materiales estructurales que el cuerpo necesita para iniciar la regeneración del colágeno y la mineralización ósea. La tercera semana incorpora las plantas de regulación sistémica. La ashwagandha se toma por la noche, entre 30 y 60 minutos antes de dormir. La dosis estándar en ensayos clínicos es de 300 a 600 miligramos de extracto estandarizado en guitanólidas. Tomada por la noche, su efecto sobre el cortisol se sincroniza con el periodo de mayor recuperación ósea y articular del cuerpo, que ocurre durante las fases profundas del sueño. La maca se toma por la mañana, con el desayuno. La dosis más utilizada en estudios es de 1.5 a 3 gramos al día de polvo de raíz seca gelatinizada, que es la forma más biodisponible. El ajo negro puede tomarse en cualquier momento del día, con o sin comida. Un diente de ajo negro al día, o el equivalente en extracto, es suficiente para obtener los beneficios documentados en los estudios. La cuarta semana completa el protocolo con las plantas de potenciación y mantenimiento. El olivo en extracto de hoja estandarizado en oleuropeína, con la concentración estándar del 20% utilizada en estudios y una dosis habitual de 500 a 1000 miligramos al día. El sauce blanco, si aún hay dolor residual, como complemento puntual y siempre bajo supervisión médica si se toman otros antiinflamatorios. El romero puede incorporarse como condimento habitual en la cocina de forma permanente. La boswellia en extracto estandarizado, con un mínimo del 30% de ACBA, que es la concentración mínima que ha mostrado efecto en estudios clínicos. Más allá del protocolo semanal, hay algo que determina si todo lo que acabas de aprender se convierte en un cambio real o se queda en información interesante que se olvida. Y eso es la consistencia a lo largo del tiempo. No hay ninguna planta de esta lista que produzca resultados sostenibles si se toma durante un mes y se abandona. Las enfermedades articulares son procesos crónicos que necesitan respuestas crónicas. Hay un núcleo mínimo de mantenimiento que puede mantenerse de forma permanente, con un perfil de seguridad a largo plazo bien documentado. La combinación cúrcuma más pimienta negra, más jengibre, más rosa mosqueta,
Estos 4 elementos forman la base sobre la que añadir los demás en ciclos de 8 a 12 semanas, según la respuesta individual, y siempre con supervisión médica. Y aquí está el patrón que subyace a todo lo que has visto hoy. La medicina moderna ha sido extraordinariamente eficaz tratando síntomas de forma rápida y precisa. Ha salvado millones de vidas, pero ha desarrollado una tendencia a tratar cada síntoma de forma aislada, con un fármaco por síntoma, con un especialista por órgano, con una medición por marcador. El cuerpo humano no funciona así. El cuerpo es un sistema donde el hueso, el cartílago, la inflamación, el estrés, la energía celular, el sueño, el microbioma intestinal y el equilibrio hormonal están todos conectados en una red de retroalimentación continua. Cuando el dolor articular aparece, no es el fallo de una pieza en un sistema que funciona, es la señal de un sistema entero que ha salido del equilibrio. Las plantas que hemos visto hoy no son parches para ese sistema. Son compuestos que el cuerpo humano ha reconocido y utilizado durante miles de años para mantener ese equilibrio. No son perfectas, no son milagrosas, pero tampoco son inocentes ni irrelevantes. Son herramientas que, usadas con criterio, con conocimiento y con la supervisión adecuada, pueden marcar una diferencia real en cómo te sientes en tu cuerpo cada día. La diferencia entre levantarse por la mañana con rigidez, que tarda 20 minutos en ceder, y levantarse con un cuerpo que responde. La diferencia entre evitar las escaleras y bajarlas sin pensarlo 2 veces. Esa diferencia tiene un nombre científico. Se llama calidad de vida. Y la ciencia dice que está más al alcance de lo que muchos creen. Lo que hagas con esta información es tuyo. Pero si hoy has aprendido una sola cosa de este video, que sea esta. El dolor articular crónico no es solo consecuencia de la edad, es consecuencia de procesos que tienen mecanismos, que tienen origen y que tienen respuesta. No te resignes antes de explorar lo que la ciencia ya ha documentado. Consulta con tu médico, investiga, pregunta. Exige que te expliquen, no solo que te traten. Escribe en los comentarios qué planta de las 15 te ha sorprendido más, o cuál vas a investigar primero con tu médico. Esas respuestas me ayudan a seguir creando contenido que sea útil de verdad para vosotros. Y si este video te ha abierto los ojos, hay algo que no puedes perderte. En el video que aparece ahora mismo en pantalla, encontrarás el siguiente paso. ¿Qué alimentos de tu cocina de todos los días están destruyendo silenciosamente el trabajo de estas plantas? ¿Y cuáles potencian su efecto al máximo? Todo lo que necesitas saber para que tu cuerpo absorba y aproveche al máximo lo que acabas de aprender. No lo dejes para después.